Buen día. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está, Fiorella? Todo bien. Qué bueno. A ver si es que alguna persona más se incluye en breve. Esperamos un rato, entonces podemos empezar sin problema. Vamos por un ratito Vale. que se conecte. A ver, vamos a preguntar ahí. Ahí están entrando. Buenos días. Roy Díaz, coronel. Hola, profe. ¿Qué tal? Bien. ¿Les parece si vamos comenzando mientras si hay alguna persona que se incorpora? Entonces, Sí. bueno, hoy les quiero compartir la presentación de la clase que hace referencia a la unidad 1 de Solomon, que básicamente trata sobre las características de los seres vivos, trata sobre la diversidad también. Garcete también está presente. Sí, presente, profe. Bueno, aquí entonces les voy a mostrar, a ver, aquí. Esta diapositiva ya está disponible también. Bueno, en la unidad 1 básicamente se trata sobre generalidades, ¿verdad? Ahí se vuelve a mencionar de lo que sería entonces la biología, que básicamente trata sobre el estudio de los seres vivos. Cuando hablamos de biología ocular, se enfoca a lo que sería el ojo, ¿verdad? Pero básicamente hay que tener nociones generales de la estructura de una célula, de los componentes, de cómo funciona la membrana, de cada una de las estructuras. Bueno, empezamos a hablar entonces sobre los 3 temas básicos de la biología, que serían evolución, transferencia de información y flujo de energía. Cuando hablamos de evolución, básicamente trata sobre esos cambios que ocurren en las poblaciones a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de transferencia de información, es esa información que está contenida en los genes y pasa a la descendencia. Y la obtención de energía para la vida sería la energía que se requiere para realizar las distintas actividades en la célula o en un organismo. Bueno, la otra parte que desarrollamos serían las características de los seres vivos, características de la vida. Básicamente mencionamos 6 principales.
serían entonces, los organismos están compuestos por células, crecen, se desarrollan, regulan, se reproducen y las células también. Vamos a decir que los organismos están compuestos por células. Bueno, ¿cuándo habla de Fiorella? ¿Fiorella está ahí? Sí, profe. ¿Qué sería una La verdad que célula? estoy en blanco ahora, profe. A ver, ¿quién? Arturo, a ver si nos puede ayudar. Y lo que yo conozco de las células son una parte que está en la sangre, así que son eh, que están en nuestro organismo. Sí, bueno, cuando hablamos entonces de célula, hacemos mención entonces que sería la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, ¿sí? En general podemos hablar de dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas se caracterizan porque no tienen un núcleo definido. Y las células eucariotas, en este caso un espermatozoide, presentan un núcleo definido. O sea, el núcleo definido es aquella estructura en el cual en su interior se encuentra material genético, el ADN. Y en la imagen de la izquierda sería entonces una célula procariota, en el cual no presenta, dijimos, núcleo, pero tiene algo que se llama nucleoide, que sería una región del citoplasma en el cual se encuentra el material genético. Bueno, según el número de células también podemos hablar de organismos unicelulares y organismos pluricelulares. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de organismos unicelulares, Nelly? ¿Nelly está presente? ¿Fiorella? Organismos unicelulares. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cuáles son algunos ejemplos de organismos unicelulares? Las bacterias, Bacterias, exactamente. hongos y eso. Bacterias. Si hablamos de organismos pluricelulares, citamos los vegetales, los animales también. Bueno, siguiendo entonces, a ver. Bueno, siguiendo entonces con las características, hacemos referencia a que también los organismos crecen y se desarrollan. Ahí hablamos de crecimiento, que es el aumento del tamaño de las células, del número de las células o ambas al mismo tiempo. Luego hablamos de desarrollo, que serían esos cambios que ocurren en un organismo a lo largo del tiempo. Bueno, otra de las características sería que los organismos responden o regulan, mejor dicho, los procesos metabólicos. Y ahí hablamos de metabolismo. ¿Qué se entiende por metabolismo? Sería la suma de todas las actividades químicas del organismo. Ahí hablamos también de homeostasis. Homeostasis hace referencia a ese ambiente interno adecuado y equilibrado, que hace que se desarrollen las actividades normalmente dentro de una célula. Acá tenemos un ejemplo de cómo podía ser las reacciones metabólicas, o sea, diferentes reacciones químicas que están ocurriendo dentro de la célula. Básicamente se requiere para cada reacción específica una enzima. ¿Una enzima qué es? Una molécula que cataliza la reacción química. Bueno, otra Profe, sí. profe, ¿vos estás proyectando la diapositiva? Estoy proyectando. Porque a mí solamente me aparece, no, o sea, no me aparece la diapositiva. Solamente acceso rápido, descarga y todas esas cosas me aparecen. ¿Y a los demás? A mí también. No. A mí también así nomás, profe. ¿No le aparece la Falta diapositiva? que No. no aparece dos, ¿cómo te iba a decir? Carpetita. Bueno, espera, voy a ver, probar porque yo le estoy mostrando una diapositiva. Bueno, ahí vamos otra vez.
Ahí. Ahí pueden observar. Está cargando. Ahí Ahí sí, profe. Ahí, bueno. Ahora sí. Bueno, le estaba mostrando sobre metabolismo, ¿verdad? Metabolismo que hace referencia a la suma de todas las reacciones químicas dentro de una célula. Por lo tanto, hablamos dentro de un organismo. Este sería un ejemplo de rutas metabólicas. Bueno, la otra característica... La otra característica hace referencia a que los organismos responden a estímulos. ¿Qué sería un estímulo? Sería un cambio físico o químico en un entorno externo o interno de una célula o de un organismo. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estímulos? Sería la luz. La luz, por ejemplo, puede ser sustancias químicas, puede ser la gravedad, y esos estímulos va a provocar, vamos a decir, un cambio o una reacción en los organismos. En este caso tenemos como ejemplo el organismo que se llama un girasol, una planta que reacciona a la luz solar. Las flores en este caso se mueven hacia la luz solar. Entonces eso sería un ejemplo de estímulo. Bueno, siguiendo con las características, hablamos que los organismos se reproducen. Ahí básicamente hablamos de dos tipos de reproducción. La asexual, que está a la izquierda, y la sexual, que está a la derecha. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la reproducción sexual implica la unión de gametos para formar un cigoto y un nuevo organismo. Cuando hablamos de una reproducción asexual, hablamos de que una célula se divide formando dos o más individuos. Entonces, en una reproducción sexual hay variabilidad genética y en una reproducción asexual se forman, en otras palabras, clones. O sea, tiene la misma información genética. Bueno, otra de las características sería que los organismos se adaptan y evolucionan. Ya habíamos mencionado que sería evolución. Y cuando hablamos de adaptación sería aquellas características que se heredan y aumentan la capacidad de sobrevivir de un individuo en un ambiente en particular. ¿Cuál puede ser algunos ejemplos de adaptaciones en la naturaleza en organismos? Podemos hablar del hueso liviano de las aves que le permite volar, podemos hablar de las aletas de los peces que le permiten nadar, podemos hablar de la piel del oso polar. Esos serían algunos ejemplos de adaptaciones al medio en el cual viven. Bueno, luego pasamos a lo que serían niveles de organización biológica. Ahí hablamos de dos grupos de niveles de organización. La biológica que corresponde, vamos a decir, a un organismo, y la ecológica que es a nivel más que nada de población. Bueno, en el nivel de organización biológica podemos mencionar que comienza con el nivel químico. El nivel químico está formado por átomos y moléculas. El siguiente nivel sería el nivel celular, que incluye a la célula, por lo tanto ya hablamos de la estructura de las células. Las células van a formar un tejido, diferentes tejidos va a formar un órgano como el corazón, diferentes órganos va a formar lo que se llama sistema de órganos, como el sistema circulatorio, y los sistemas de órganos va a formar un organismo. En este caso se representa un animal. Bueno, el siguiente nivel de organización sería el ecológico. Empieza con población. Población es conjunto de individuos de la misma especie. Las poblaciones van a formar una comunidad. La comunidad va a formar un ecosistema. Un ecosistema sería el conjunto de factores bióticos representados por seres vivos y factores abióticos que está representado por el medio. Y
los diferentes ecosistemas va a formar la biosfera, o sea, todo el conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra. Bueno, el siguiente contenido que desarrollamos sería sobre la biodiversidad. Ahí hablamos de taxonomía. Taxonomía sería la ciencia que clasifica y denomina a los seres vivos. Ahí hablamos también de sistemática. Sistemática es el estudio de la diversidad de organismos y sus relaciones evolutivas. Bueno, cuando hablamos de escalas taxonómicas o clasificación, estamos hablando de esta lista. Bueno, básicamente los diferentes organismos se agrupan para estudiar mejor. Entonces ahí hablamos de lo que sería taxón. Un taxón es un nivel formal de organización de los seres vivos. En la naturaleza tenemos 8 taxones principales. Sería dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. El de mayor jerarquía sería dominio y el de menor jerarquía sería especie. Entonces, en la naturaleza tenemos 3 dominios principales. Dominio bacteria, que incluye un reino que se llama también bacteria. El dominio arquea, que incluye un solo reino, que es el reino arquea. Y tenemos el dominio eucaria. El dominio eucaria que está representado por 4 reinos. Esos 4 reinos son reino protista, reino plante, reino animalia y reino fungi o reino hongos. Bueno, vamos a mencionar algunas características de cada grupo, cada reino. En el primero, que hablamos del reino bacteria, que está representado por todas las bacterias que son unicelulares, microscópicos. Luego tenemos el reino arquea, que también está representado por organismos unicelulares, microscópicos, tiene la capacidad de producir metano, y podemos mencionar que tanto el reino bacteria y los organismos del reino arquea presentan organismos procariotas. Recordamos, las células procariotas, organismos procariotas son aquellos que no presentan un núcleo. Bueno, el siguiente dominio sería el dominio eucaria. Todos los organismos del dominio eucaria presentan organismos eucariontes. ¿Qué son los organismos procariontes? Eucariontes, para recordar, serían aquellos organismos que presentan un núcleo definido en sus células. Entonces, en el reino protista tenemos organismos microscópicos, mayoría son unicelulares, unos pocos son pluricelulares, y acá podemos citar a las algas microscópicas. Y las algas tienen capacidad de realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, dentro del reino protista, algunos realizan, vamos a decir, la fotosíntesis, pero no todos. Bueno, en el reino plante tenemos a los vegetales, que son organismos macroscópicos pluricelulares. Todos realizan entonces fotosíntesis, son organismos autótrofos. En el reino animalia tenemos a todos los representantes de animales. Podemos decir que son organismos macroscópicos, pluricelulares y son también heterótrofos. Y por último tenemos al reino fungi. Está representado en su mayoría por organismos pluricelulares, unos pocos son unicelulares, entonces por lo tanto podemos decir que son en su mayoría macroscópicos. Vamos a tener en cuenta, en los hongos ninguno tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis, que a veces se puede confundir. Bueno, acá tenemos representado 3 escalas taxonómicas, el de un gato, el de un ser humano y el de un árbol. Entonces, por ejemplo, si mencionamos en el ser humano, el orden que corresponde al ser humano sería primates. El género, o sea, el nombre científico del ser humano sería Homo sapiens. Cuando hablamos del nombre científico, sabemos que está representado por 2 nombres. El género, que es el primero, Homo, y la especie, que es el segundo nombre. Entonces, un
nombre científico sigue lo que se llama el sistema binomial de nomenclatura. Quiere decir que está representado por dos nombres. Ese nombre científico sabemos que se escribe en latín o está latinizado. Bueno, la siguiente parte, para ir completando, mencionamos también de un equipo utilizado en biología, que es el microscopio. Dentro de lo que es el microscopio, o sea, en el grupo de los microscopios podemos hablar dos tipos principales. El microscopio óptico, que sirve para observar muestras hasta 2000 veces. Acá tenemos un ejemplo de un microscopio óptico en el cual la muestra se coloca en la platina. Y acá tenemos las partes del microscopio. O sea, acá se utiliza para observar células epiteliales, células de la sangre, para identificar bacterias. Y el otro tipo sería el microscopio electrónico, que permite aumentos de más de 100.000 veces la muestra. Entonces se puede observar con mayor detalle, o sea, es más utilizado para investigación. El microscopio óptico puede ser de uso clínico y de investigación, claro, pero tiene más la finalidad del uso clínico en la parte de salud. Cuando hablamos de microscopio electrónico, entonces es más para investigación y podemos hablar entonces de dos grupos de microscopio electrónico también. El de barrido, acá tenemos a la derecha, como es el microscopio, que es de mayor tamaño también que el anterior, y la muestra que se puede observar sería esta imagen. Y vemos un glóbulo rojo, ya prácticamente en forma tridimensional, o sea, vemos con mucho detalle la imagen. Y el otro tipo sería el microscopio electrónico de transmisión. Y ahí hablamos de este equipo que está a la izquierda y en el cual se puede observar un orgánulo que en este caso sería una mitocondria. O sea, se puede observar diferentes muestras realmente con mayor detalle que el microscopio óptico que vimos al principio. La otra parte que ya habíamos también tocado en la clase anterior sobre lo que es los virus, ¿verdad? Como para completar, mencionamos entonces que los virus presentan en su estructura un ácido nucleico, que puede ser ADN y ARN, y una cubierta de proteína. Cuando hablamos de los virus, podemos clasificar entonces según la presencia de ADN o ARN y si presenta envoltura de proteína o no. Entonces encontramos virus que presentan ADN con envoltura de proteína. Los herpes, por ejemplo. Los virus que presentan ADN sin cubierta de proteína. Los virus que presentan ARN con envoltura de proteína, y acá hablamos del coronavirus, y los virus que presentan ARN sin envoltura. Entonces, esa es una forma de clasificación de los virus. Bueno. Si en algún momento se corta, podemos continuar un poco más para completar nuestra clase. Les voy a pedir entonces que vuelvan a conectarse por si se nos corta la sesión entonces. Bueno, entonces, Arturo, está Fiorella, Ruiz Díaz, Nelly y Nardi, si pueden activar su video para poder hacer nuestra retroalimentación, por favor. Está Nardi, Ruiz Díaz, Arturo. Bueno, ahí están presentes. Bueno, Coronel, cuando hablamos entonces de temas básicos de la biología, ¿a qué hacemos referencia? Los tres temas básicos que mencionamos. Arturo o Fiorella, ¿quiere mencionar? Fiorella. Hablamos sobre la evolución, la transferencia de información y la obtención de energía para la vida. Exactamente. Entonces tenemos esos tres temas básicos.
La otra parte que desarrollamos sería características de los seres vivos. Ahí tocamos 6 características principales, ¿verdad? Hablamos, una de las características, ¿cuál podemos mencionar, Larisa? Los organismos están compuestos por células. Así mismo, los organismos están compuestos por células. Ahí hablamos que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Hablamos 2 tipos, procariotas y eucariotas. ¿Cuál sería esa diferencia, Larisa, de procariotas y Espera que eucariotas? espera que voy a mirar ahora, profe. Esa parte yo no estaba A ver, ¿quién ayuda? en la clase. Ahora estoy abriendo. ¿Quién ayuda en la diferencia entre células procariotas y eucariotas? Nelly quiere mencionar, ¿verdad, Nelly? Ahora veo. Que son organismos unicelulares y pluricelulares, ¿puede ser, profe? Espera, entre el término de procariota y ¿Cómo se llama, eucariota. profe? La diferencia entre el término de procariota y eucariota. Una tiene un núcleo y la otra no. Exacto, ahí podemos mencionar. Las eucariotas tienen núcleo definido. Y las ¿Sí? procariotas Las no. procariotas no tienen un núcleo definido. ¿Para qué sirve el núcleo? Ah, El núcleo sirve para, vamos a decir, guardar en su interior el material genético. ¿Sí? Bueno, la otra característica sería que los organismos crecen y se desarrollan. Creo que esos términos se entiende bien. ¿Sí? Crecimiento es el aumento del tamaño de la célula, del número de las células. Ese se entiende bien. Otra de las características sería que los organismos realizan sus procesos, regulan sus procesos metabólicos. Ahí hablamos de metabolismo. ¿Qué se entiende ahí por metabolismo, Larisa? metabolismo, suma de todas las actividades químicas del organismo. Así mismo. Ahí hablamos también de homeostasis. Homeostasis. ¿Qué sería Sí. homeostasis? El ambiente interno adecuado, Interno, equilibrado de una célula. Bueno, otra de las características sería que los organismos responden a estímulos. Y ahí podemos hablar de algunos ejemplos de estímulos. ¿Cuáles pueden ser algunos estímulos, coronel? El sol. Algunos Arturo ahí mencionó la luz solar, la luz puede ser la luz en general. ¿Cuál puede El ser otro ejemplo girasol. de? ¿Cómo? El girasol. Ahí hablamos de que el sol entonces reacciona en la planta de girasol. Otro ejemplo de estímulos son reacciones, las sustancias químicas, la gravedad, puede ser algunos ejemplos. Bueno, la otra característica que mencionamos sería los tipos de reproducción. ¿Sí? Cuando hablamos de tipos de reproducción, ¿cuáles sería, Arturo? Los 2 tipos. La verdad que no presté atención, profe, de ese tipo de reproducción. A No, ver, no me recuerdo. Fiorella, a ver, Fiorella. Los 2 tipos de... Sexual y asexual. Ahí mismo, sexual y asexual. ¿Cuál sería ¿Asexual cómo es, profe? ¿Cómo? ¿Asexual cómo es? Asexual es cuando una célula se divide en 2. ¿Sí? O Ya, un ya. organismo se divide en uno o más descendientes. O sea, es a partir de una célula o de un organismo. Y en una reproducción sexual implica 2 células que se unen. Sí, eso se Esas 2 entiende. células serían los gametos. Se unen, forman un cigoto y ahí se forma un nuevo organismo. ¿Está bien hasta Ya ahí? está, bro. Sí, bueno. Sí, profe. La otra característica sería que las poblaciones evolucionan y se adaptan a su ambiente. Y ahí hablamos de evolución. Creo que el término de evolución está claro también. ¿Sí? ¿O volvemos a mencionar? ¿Está claro? Bueno, adaptación, que sería todas esas características en las poblaciones y que se heredan a la descendencia. Bueno, la otra parte que habíamos mencionado sería la clasificación taxonómica.
o la diversidad de organismos. Ahí primero empezamos a hablar sobre taxonomía. ¿Qué sería la taxonomía, Arturo? Profe, la verdad que no me recuerdo, profe. ¿Qué es lo que viste? Ahí está, justamente. Les pido que activen el audio porque cuando desactivan yo no sé si está presente. Dale, profe. Parece que desactivó ahí Arturo un ratito y se fue ahí No, ¿quieres a saber por qué, desayunar. profe? Realmente no te voy a mentir, profe. Estoy haciendo física, profe, porque el profesor nos pidió un trabajo de física y estaba haciendo y escuchando lo que vos decías, pero tenemos que entregar y gente. ¿Para qué te iba a mentir, profesor? Bueno, Pero ahora ya prestar atención ya. bueno, vamos, está bien. 0. 0 para Arturo. Estás en capilla, Arturo. Bueno, a ver, Coronel. Le vamos a preguntar a Coronel entonces. Yo también la misma cosa. A ver, Larisa, ¿Qué querés saber, profe? ¿qué sería la taxonomía? ¿Verdad que voy a buscar? O si alguien quiere responder, Nelly o Fiorella también. Profe, viste que Sí. yo tengo el material acá. En mi teléfono me conecté y tengo en Sí. mi computadora el material. ¿Pero dónde está? Taxonomía. Porque yo entré muy tarde ya luego. Bueno, taxonomía vamos a recordar que sería la ciencia que clasifica y denomina a los seres vivos. Y acá hablamos del material que está en la página 11, van a encontrar. Página 11. Página 11. Bueno, ahí hablamos de taxones. Taxones, ¿qué sería, Fiorella? Un nivel formal, ¿verdad? Bueno, hay 8 niveles principales. Esos 8 niveles, ¿cuáles serían? O algunos si pueden recordar. Nelly. Profe, ¿te puedo preguntar algo, profe? ¿El Sí, material Arturo. vos quitaste otra vez de la imagen? ¿O está en el Classroom? En el Classroom pasé el capítulo del libro y de Ah, ese bueno. material hay imágenes en la diapositiva. Ah, bueno. Está Entonces, bien. Voy a buscar la diapositiva. cuando yo les digo, entonces está en la página 11 del material, hago referencia al capítulo del libro, de solo. ¿Sí? Ok, entonces nosotros tenemos todo el material en Classroom. Exacto. Tienen el capítulo del libro en PDF y van a tener esta diapositiva que les estaba mostrando también. Bueno, ahí vamos a recordar, ahí hablamos entonces de escalas taxonómicas que son 8 mencionamos. ¿Cuáles son algunos de ellos? ¿Alguien se recuerda? ¿Nelly? Profe, esa parte no era que, que no mostraba en la pantalla. No, esa parte sí ya, porque la parte característica más al principio es que no estaban teniendo acceso. Entonces no recuerdo, no presté ¿Recuerdan? atención. Sería dominio, reino, filo, Dominio, bacteria, archaea puede ser, y arquea. arquea y eucaria. Sí, bueno, entonces cuando hablamos de escalas taxonómicas hablamos de dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Eso está en la página 12 del material. ¿Cuáles serían los dominios de la naturaleza? Eso que mencionó Fiorella. El dominio, bacteria, arquea y eucaria. ¿Cuáles son los reinos? Son 6 reinos. ¿Cuáles son, Arturo, esos 6 reinos? No sé. Profe, la verdad que yo no encuentro acá, profe, el material, profe, para por lo menos recordarme. Estaba prestando atención, pero ¿Cuáles son los, a ver, alguien que quiera ayudar? ¿Larisa? ¿O Nelly? ¿O Coronel? Dominio, reino, filo, clase, no es ese, profe. No, ¿cuáles son los dominios? ¿Qué Son página? 3. Espera que. ¿Y cuáles son los reinos? Son 6 reinos. Eso tenemos en la página 3, se van a encontrar después cuando lean también el material. Página 13. Sí.
Hay 6 reinos. Bacteria, arquea, protista. Plantas, animales y hongos. Exactamente, ahí completamos los 6. Ah, ¿Cuáles de esos serían procariotas? Bacteria y arquea. ¿Cuáles serían eucariotas? Los que comprenden el dominio eucaria, que serían los reinos Animalia, Plante, Protista y Fungi. ¿Sí? Eso básicamente para hacer una retroalimentación de lo que estuvimos desarrollando. Entonces, esta presentación está disponible también en el capítulo del libro. Luego también voy a agregar la actividad para ir fijando también. Y que podemos estar revisando ese material en la siguiente clase sin problema. Entonces yo les consulto si hasta dónde se desarrolló, se pudo seguir, se entendió, hay algo más que se quiera aclarar, entonces vamos a aprovechar este tiempo. Profe, la verdad que se entiende la clase, pero el material nomás no me está A ver, Arturo sí escribe. Arturo, si podés escribir, por favor, así te vamos a entender. Sobre el material estaba haciendo mención. Arturo, escribí, por favor. La computadora y que se vea tu cara, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo, verdad? Así de lo que vos estás hablando. Sí, entiendo, pero para escribir, ¿verdad? Escribí tu mensaje porque no te entendimos. Profe, ¿me escuchás, profe? Ahora te escuchamos. Ay, Dios mío. Bueno, te voy a explicar. No me sale, profe, el cuadrito, ¿verdad? Para mirar otra vez en el Classroom, tengo que salir del Zoom para entrar en el Classroom y mirar el material para recordar. Bueno, igual después van a tener acceso al material, bueno. No sé qué pasó, que desaparecí acá, volví. Alguien me dice que Hola, Nelly, ya volviste. Bueno, estamos en algunas consultas más que quieran hacer para ir cerrando, entonces nos parece que tenemos 3 minutos y algo. Yo creo que podemos ir cerrando, a no ser que quieran continuar con alguna consulta más, sin problema. de mi parte todo claro, profe. Larisa, ¿todo bien entonces? Sí. Bueno, Fiorella, ¿alguna consulta, aclaración? No, profe. ¿Todo bien? Voy a leer más la parte de taxonomía que no anoté para tener más en claro. Bueno, Nao Coronel. Todo bien, profe. Todo bien, bueno. ¿Ninguna consulta entonces, Mm, Coronel? no. Bueno, Arturo Garcete. y la verdad que no, profe, voy a estar leyendo el material un poco más para Bueno, profundizar más lo que está. Escuché mucho lo que vos se entiende en la clase. bueno. Voy a estar viendo más el material. Genial, entonces. ¿Y Nelly Burgos? ¿Alguna consulta, duda? voy a volver a leer el material desde el principio y después si tengo dudas voy a cubrir. Bueno, entonces podemos llegar hasta aquí y bueno, vamos a estar entonces en un próximo encuentro. Ustedes saben, cualquier consulta se comunican conmigo sin problema. Cualquier cosa aclaramos entonces. Profe, ¿te puedo preguntar Sí. alguna tarea vas a dejar? Sí, voy a agregar una actividad que va a ser un ejercicio de selección múltiple. Ustedes van a tener el archivo, van a poder editar, o sea, es marcar en negrita la respuesta del ejercicio. Ahí no se va a Bien, completar. Classroom nomás. ¿Sí? ¿Para cuándo sería? Eso vamos a tener, más de una semana van a tener tiempo de entregar y yo les voy a anexar hoy la actividad. Genial, profe, entonces. Oye, sí, después de nuestra clase, en el transcurso del día, voy a agregar. Bueno, profe. Bueno, Dale, profe. Ya está, ya. entonces
Dale, dale, llegamos hasta acá y bueno, que tengan un buen fin de semana. Un placer Gracias compartir de igualmente. vuelta con ustedes. Igualmente, profe. Muchísimas Dale, profe. gracias a Gracias, todos. profe, igualmente. Que pasen bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.